Primera de Reyes capítulo 19, en el verso 8. Vamos a leer desde el 8 hasta el 16, este pasaje conocido, y creo que ya he predicado algunas veces de aquí, pero bueno, traigo un pensamiento diferente. Amén. Primera de Reyes 19, 8. Amén. Hasta el 16 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió, ¿dónde? Donde pasó la noche, y vino a él, ¿qué? Palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de ¿quién? Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Gloria al Señor. Demos alabanza al Señor. Amén. Ya oramos, ¿cierto? Sí, amén. Entonces que el Señor nos hable en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, hermano, quisiera compartirles un pensamiento en esta hora y hablarle de trampas mortales. Hay trampas mortales, y bueno, para hablar un poco de eso, pudiéramos hablar un poco de la cacería, ¿no? ¿A cuánto le gusta ver History Channel? Discovery Channel. Bueno, por ahí presentan algunos programas y se ve cómo usan diferentes métodos para atrapar los animales y de diferentes especies, y bueno, ahí buscan la manera para atrapar a los animales. Bueno, pues yo quiero hablarle también de las trampas que también se presentan en lo de la vida cristiana, y claro, ha enfocado lo que tiene que ver con la predicación del evangelio. Y bueno, una de las trampas mortales que a veces pueden llegar a pegar durísimo en la vida de un servidor, en la vida de un cristiano, se llama la trampa del miedo. La trampa del miedo, aunque el miedo tiene sus beneficios y tiene sus diferentes puntos de vista que ahorita quiero compartirles. Entonces, quiero hablarle un poco del miedo. Dice, el miedo, hablando psíquicamente, estos son datos psicológicos más que todo, dice, el miedo ha sido un sistema de emergencia que nos prepara para responder ante eventos indeseables. Nos condiciona para reaccionar, bien sea huyendo o atacando. En estos casos, nuestro cuerpo desactiva las funciones no esenciales y prioriza aquellas que aumentan las posibilidades de superar la situación que nos haya alterando. Las reacciones neuroquímicas del miedo hacen que el cuerpo concentre en su supervivencia todos los recursos disponibles, y de allí que actividades no esenciales como la digestión se paralicen. Todo lo demás se pone en guardia. El estímulo modifica el ritmo cardíaco, agudiza la capacidad visual, activa la sudoración para bajar la temperatura corporal, incrementa el flujo sanguíneo, dilata las pupilas
y una finalidad de otras cosas. Un ejemplo del miedo, de lo que le estoy hablando. Entonces, cuando el ser humano o cuando tenemos un ataque de miedo, cuando somos golpeados por el miedo, entonces todo el organismo, vea que Dios ha diseñado bien las cosas, todo el organismo se pone en una postura de defensa y activa las cosas más importantes que necesita en el momento, pero desactiva las no esenciales. Le voy a dar un ejemplo. Digamos que usted estuviera en las faldas de un nevado que está haciendo erupción en el momento y usted está en su automóvil, ¿cómo sería la reacción suya? Yo creo que el pie en el acelerador, ¿cierto? Y si hay subida, yo creo que no le importa si el carro puede con 5 que lleve o con 10. Yo creo que la meta es darle duro. Así se force el motor, pero la estrategia sería escapar. Algo así sucede con el organismo cuando tiene un ataque de miedo. Se forza en todo para tratar de hacer ese mecanismo de defensa. Entonces, a veces el miedo es bueno, porque Dios lo diseñó así, al ser humano, para que se prevenga, para que se defienda de alguna manera. Entonces, pero no todos los miedos son buenos. Hay un miedo que Satanás usa como trampa, porque ya que Satanás usa todas las cosas creadas para atacar la vida del cristiano, para atacar la vida del servidor. El otro día hablaba del dinero, de la economía. El dinero en sí no es malo, pero Satanás puede usarlo como una trampa para desviar el corazón del Hijo de Dios. Igual sucede con el miedo. Satanás puede poner una trampa, la trampa del miedo, para hacerle daño al cristiano. Y encontramos a Elías. Elías se metió a la cueva porque tenía miedo. Tenía miedo el hombre. Y se metió allá. Y le tocó al Señor mismo ir a sacarlo. Decirle: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, el miedo que nos detiene se convierte en una trampa mortal. Debemos decirle adiós a dos de los miedos que hay en nuestra vida: al que nos hace temer a lo que no existe y al que nos impide actuar. Esto llevándole al aspecto espiritual, porque cuando usted, ¿qué pasa? ¿Quién se enoja cuando lo asustan? ¿Ah? Eso es feo, ¿cierto? ¿Y cuál es la reacción suya? No es salir corriendo, usted queda como en shock, queda quieto, se detiene ahí, ni reacciona ni nada. Cuando ve una tarántula, a veces la persona la acción sería salir corriendo, pero a veces queda como, ¿será que es venenosa o no? Como que nos paraliza. Pues en el aspecto espiritual algo parecido pasa. A veces nos da miedo el futuro, a veces nos da miedo el cambio. A veces nos da miedo enfrentar las situaciones difíciles, a veces quedamos como petrificados, quietos, no nos movemos. Pasan los años y de pronto una situación difícil que nos pegó, nos paralizó, nos congeló. El dolor, la pérdida, muchas cosas, muchas situaciones, y llegan a paralizar a la persona espiritualmente. Y de ese miedo es que nosotros debemos despojarnos. De ese miedo es el que nos perjudica a nosotros. De todos los miedos no hay ninguno peor que el que no te deja actuar. Esa es una versión más nociva con la que no se puede negociar. Hay que arrancarlo por completo de nuestra vida. Un miedo que te quita la acción, oiga, es el mismo que nos hace sentarnos por años a la orilla de las cosas excepcionales que Dios tiene para nosotros. El miedo hace estancar a la persona. El miedo lo agarra Satanás como una trampa, se lo presenta a la persona, pasan tiempos, días, años y los mantiene ahí sentado al borde de las bendiciones más grandes que Dios tiene. Porque Dios, cuando nos llamó, no nos llamó para que nos quedáramos quietos. Ahora 8 días hablaba de la prosperidad. Dios nos llamó para que siempre estemos avanzando,
para que siempre vayamos, como dice la palabra, como la luz de la aurora. Vayamos escalando. Dios no es un Dios que le gusta verlo a usted ni a mí estancado en ningún área de la vida. Pero Satanás ha usado muchas veces el miedo en muchos para que se quede petrificado ahí. Y las bendiciones de Dios pasan y pasan y pasan y pasan. Pero por estar paralizados, por no movernos, porque ese miedo nos deja sin actuar, estamos sentados al pie de laureles pasados, de bendiciones que un día alcanzamos. Y la Biblia a mí me dice que las bendiciones de Dios son nuevas todos los días. Todos los días Dios tiene algo. Todos los días quiere algo Dios con nosotros. Pero si el miedo emocional y espiritual se ha apoderado de nosotros, pueden pasar los años y no nos despojamos de él y quedarnos en el mismo lugar. Entonces, la lista de miedos que nos paralizan es extensa, pero le voy a dar algunos y me voy a centrar solo en algunos de ellos. Pero vea una lista de los miedos que paralizan a la persona emocionalmente y en todos los aspectos de la vida. El miedo de no ser digno de triunfar. Ahora 8 días hablaba de la fe, ¿cierto? De que para crecer y prosperar en Dios necesitamos creerle a Dios. Pues hay gente que no cree ni en ella misma. Hay gente que le da miedo de ser digno de triunfar. No es que yo de pronto ni merezco eso. Eso no es para mí. Yo por allá nunca voy a lograr llegar. Yo de esta situación jamás voy a salir. Eso es un miedo que paraliza. Hay otro miedo y es el miedo a tomar decisiones. Hay gente que le cuesta tomar decisiones y más decisiones en Dios. Que la vida cristiana está hecha de decisiones. La salvación está hecha de decisiones. Seguir a Dios es una decisión. A Dios no solo lo seguimos porque nos gusta, porque queremos. No, yo creo que a Dios lo seguimos porque nos conviene, porque es una decisión y la única solución que hay para escapar de la condenación eterna es el Señor Jesús. Así que se toma esa decisión. Aunque a veces no siempre sea, digamos, el querer de la persona, pero si queremos ser salvos, esa decisión debemos tomarla. Se toma decisión para uno entregarle la vida al Señor. El día que nos llamaron, alguien quiere entregarle la vida al Señor, alguien quiere dejar de pecar, consagrarse para Dios. Y entonces uno allá en la silla tomó la decisión, levantó la mano o vino hasta el altar y dijo: yo decido seguir al Señor. Una decisión. Cuando nos invitaron, no, tiene que hacerse bautizar para el perdón de los pecados y para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Muchos se llegan hasta ahí, porque el miedo los paraliza. El miedo a tomar decisiones. Algunos empiezan a darle la doctrina y entonces cuando llega hasta cierto momento le dice: ¿sabe qué, pastor? Paremos. Esto es demasiado serio como para yo hacerlo, mejor déjeme así. Más bien cuando después, entonces tomo la decisión y el miedo a tomar la decisión son los que los mantiene ahí. Y algunos no viven para contarlo. Un accidente, una enfermedad y se fueron sin bautismo, sin salvación y sin nada. El miedo los paralizó. Otra de las cosas, de los miedos que debemos sacar y que nos paralizan, es el miedo a la acción, que va muy ligada con esa. El miedo a la acción, hacer algo, a tomar la decisión de hacerlo. Yo les decía el otro día, el hombre es el único que puede establecer una filosofía de vida. El hombre, vea, y en eso no se mete Dios. A veces decimos, si es la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios no viene, hay que buscarla. A veces decimos, no, si es la voluntad de Dios yo hago eso, pero resulta que es que Dios nos ha dado la capacidad de establecer una filosofía de vida donde usted es el único que puede decir si sube o baja, si va o viene. Ahora voy más a lo espiritual, si se consagra o no, si se bautiza o no, si ama a Dios o no, si le sirve a Dios o no, si evangeliza o no, si se mete al plan de Dios o no. Somos nosotros, nadie nos está amarrando. Es una mentira. A veces decimos que yo siento algo como que no me deja, pero cuando es para hacer lo malo, ahí sí no estamos amarrados.
A veces son ideas de nosotros y excusas. El miedo a la acción es una de las cosas que debemos sacar de nuestra vida. El miedo a tomar las decisiones importantes en Dios. Otro miedo es el miedo a no satisfacer las expectativas. Es que yo no creo que pueda lograr eso. Yo no estoy a la altura de desempeñar ese servicio. Yo no creo que cumpla con las expectativas de servir a Dios donde Dios me pone, donde me piensan poner. Otro miedo paralizante, la soledad, el dolor físico, miedo al rechazo, miedo a triunfar, miedo a quienes son diferentes, miedos a sentir, miedo a aceptar que se ha perdido o que se pierde en algún momento, miedo a perder el bienestar, miedo a decirle no a ciertos deleites o personas que nos llevan al fracaso. Algunos le tienen miedo a la muerte, otros miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al futuro, miedo al descontrol, al que no pueda controlar las cosas, miedo al límite, miedo al, ya dije miedo al rechazo, miedo, y aquí en esto es que quiero centrarme, en esto del aspecto del servicio. Miedo a sentir vergüenza. Y es que a veces nosotros no hablamos de Dios porque nos da vergüenza. Y yo creo que aquí pego en el nervio. Miedo a demostrar que somos hijos de Dios. Miedo que en la empresa, en la escuela o donde vayamos nos descubran, porque había una vez una hermanita trabajando en una empresa y duró 20 años trabajando ahí. 20 años trabajando en esa empresa. Y un día llegó donde el pastor y alguien dijo en el culto: ¿alguien quiere dar un testimonio? ¿Alguien de aquí quiere dar el testimonio? Entonces la hermanita se paró y vino y dijo: hermano, yo quiero contar un testimonio poderoso, dijo. Le doy gracias a Dios porque estuve 20 años en la empresa y nadie se dio cuenta que yo era cristiana. A sorpresa, un día que hicieron un evento y la hermanita no sé dónde estaba, lo cierto era que iban a orar por una persona que le iba a entregar la vida al Señor. Y entonces se empezaron a llamar gente: venga hermano, ayúdenos a orar, venga, y en esas estaba, venga hermana, ayúdenos a orar. Y entonces estaban orando y da la impresión que la persona por la que estaban orando era el dueño de la empresa donde ella trabajaba. Se quedó mirándole y le dice: ¿usted? Oiga, yo no puedo creerlo, le dijo. Yo no puedo creerlo que usted tanto tiempo cerca mío saludándome y nunca me habló de un Dios que transforma. Yo cayéndome a pedazos, yo con problemas, yo tratando de buscar, y usted que tenía la solución nunca me la presentó. Imagínese la cara de vergüenza de esa hermana. Y es que a veces nos da miedo, ese miedo que nos paraliza, el miedo a que nos dé vergüenza, a que nos vean. Y sabe, hermano, este evangelio, si se trata de este evangelio es para que se vea. Este evangelio es para que lo vean. ¿O no recuerda usted Mateo 5 que dice: porque no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón? No, se prende y se pone encima de la caja para que alumbre a los que están en casa, a todos los que están en casa y a todos los que están alrededor. Si usted de verdad es una antorcha, si yo de verdad soy una antorcha, no nos daría miedo paralizante de que alguna persona sepa que somos hijos de Dios, que podamos transmitirle el mensaje. Yo siento que a veces es lo que nos detiene. No me voy a adelantar, pero quiero decirle algo. Lo que tenía en ese momento estancada el reino de Dios, si usted lee el último versículo, hermano Nacho, que estábamos leyendo, el último 2 versículos decía que entonces Dios le dijo: Elías, sálgase de esa cueva. En Kansas y en Oklahoma, en los Estados Unidos, como son muy frecuentes los tornados, tienen cuevas que se le llaman las cuevas del miedo, literalmente.
Y la gente se mete allá cuando vienen los tornados. Y los últimos textos, ¿sabe qué dice? Dice que Dios le dijo a Elías: levántate, sálgase de ahí y váyase y unge dos reyes. Dos reyes ungió y un profeta. El de Judá, el de Israel, y el profeta Eliseo. O sea que, vea, con esos dos reyes lo que Dios iba a hacer era algo grande. El reino se iba a extender de una manera estupenda. Pero la obra de Dios estaba paralizada por uno que tenía miedo y estaba metido en una cueva. Pregunto yo, ¿será que en este tiempo, será que lo único que Dios está esperando de nosotros es que nos salgamos de la cueva del miedo? Del miedo a la acción, del miedo a hablar de Dios, del miedo a servirle a Dios, del miedo a sacar tiempo para Dios porque me queda poco tiempo para mí. ¿Será que el engrandecimiento de la obra de Dios, digo, el engrandecimiento de la iglesia, solo está esperando y Dios nos está diciendo: Elías, ¿qué hace ahí metido? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Han pasado bendiciones, avivamientos, pastores, el uno, el otro, van y vienen, y tú. Y sabe, hermano, la obra del Calvario es una deuda que todos debemos. Dios no nos las cobra, pero la palabra de Dios dice que si hemos recibido de gracia debemos dar. Si Dios nos ha salvado, como mínimo la persona con la que nos encontramos o con la que podamos hablar es compartirles este mensaje, porque Dios no nos cobró a nosotros la obra de la cruz, pero nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que nosotros mismos seamos los que reconciliamos al pecador con Dios. Eso es usted. Usted es un puente entre el pecador, entre el mundo y Dios. Entre Dios, el mundo y el cielo, entre el pecado, entre la oscuridad y la luz. Dios a mí y a usted nos ha dado la autoridad de predicar y de sanar enfermos. Escuche, vea, el Señor le dijo a los discípulos, no le dicen vaya que yo sano a los enfermos, le dijo vaya y sanen los enfermos. Usted y yo tenemos autoridad del cielo tan poderosa que el Señor dijo: todo lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. Si usted va y le suelta la salvación a una persona, lo que estamos haciendo es contribuyendo a la salvación de ella. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, cuando se le habla, hermano, le estamos sacando de las tinieblas a la luz. Pero el miedo paralizante de la vergüenza a veces no nos deja. El miedo a que sepan que soy cristiano, el miedo a predicar a Cristo. En el cristiano, cada uno de estos miedos se han convertido en una trampa que usa Satanás. Es una trampa de Satanás. Hay personas a quienes el miedo los tiene en una parálisis total. El miedo los ha congelado. El miedo es un protector para evitar que te caigas, como cuando el niño, ¿cierto? Es un miedo a caminar, pero también si no lo hace no aprende a caminar. El miedo en ocasiones se puede valer porque nos avisa o nos pone en defensa y nos sirve, pero hay que tener cuidado porque también nos impide seguir adelante y ver la gloria de Dios. Satanás usa el miedo como una trampa para detener nuestro avance en Dios. Satanás se nutre con el gozo de vernos detenidos. No hay otra cosa que le agrade tanto a Satanás ver a un cristiano estancado. Ver un cristiano detenido, ver un cristiano estancado es el mayor placer de Satanás. En el caso de lo peor, cuando somos atacados por el miedo, nos pasa lo de Elías, nos metemos en una cueva. Y pasan años y años. Cuevas que sirvieron de refugio del miedo. Les contaba ahorita las que hay en Kansas y en Oklahoma. La gente se mete allá, se llaman las cuevas del miedo. Israel hizo cuevas. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años.
La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortificados. ¿Será que a veces nosotros mismos nos hacemos cuevas del miedo? Los profetas, Abdías dice que escondió a 50 profetas. Cuando esta reina Jezabel estaba por ahí matando a todo mundo, entonces el miedo, pum, en una cueva, ya los metió 50. Yo qué digo, ¿qué es mejor? ¿O qué cree que puede hacer Dios con 50 hombres llenos del poder de Dios? Yo creo que en una cueva no le servían de nada a Dios. Elías en la cueva no le servía de nada a Dios. Esos profetas, si fueran, vea lo contradictorio que es. Elías fue y se metió en una cueva, lo sacó corriendo una mujer, y él ahí acabó de matar a ¿cuántos? Creo que a 300 profetas de Baal. Mató al tigre y se asustó con el cuero. El miedo lo sacó corriendo. ¿Se da cuenta? Esos dos miedos son los que a veces tenemos que sacar de nuestra mente. El miedo a cosas que no existen. Elías se hizo una película en la mente de que la mujer lo iba a matar y que, mejor dicho, iba a suceder tantas cosas, mentiras. Era una película nomás. Es que qué tal si me pasa eso, es que me voy a desboronar, es que yo no voy a poder con esto. Son películas en nuestra mente nomás. Porque la palabra del Señor nos enseña que los hijos de Dios no son de los que retroceden. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de miedo, sino de poder, de amor y de autoridad en Cristo Jesús. La Biblia dice por ahí: si pasares por el fuego no te quemarás, si pasares por las aguas tampoco te vas a ahogar. Es decir, vea, hermano, contra un cristiano no existe ningún arma forjada, dice la Biblia. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Debemos desarraigarnos de todas esas cosas y malos pensamientos que no nos dejan avanzar. Porque eso solamente son mentiras del miedo que usa Satanás para que nosotros nos quedemos o para que nos metamos a una cueva. Elías vivió en la cueva del miedo. Y yo pienso, iglesia, que no es el momento de meternos a la cueva. Es el momento de salir. No es el momento de tener a este Dios escondido en el corazón nomás. No es el momento solamente, aquí esto es bonito y esta es la dinámica que se lleva por años, de estar en el templo, de alabar a Dios. Pero debemos sacar a Dios donde el mundo lo vea. Y tenemos ya programado, con la ayuda de Dios, vamos a inundar este pueblo con la ayuda del Señor. En las esquinas, con células, con lo que sea. Pero hermano, no le vamos a tener miedo a la acción. Hay que hacerlo en el nombre del Señor. Porque este Dios necesitamos sacarlo donde lo hemos tenido escondido. Necesitamos que el mundo lo vea, que el mundo se dé cuenta que este Dios sana, que liberta, que tiene poder. Pero a veces estamos paralizados y hasta se nos enferma un hijo. Ay, qué miedo, ay, corre para el hospital. Y ni siquiera para una oración llamemos a Julanito. No, usted tiene el Espíritu Santo, yo lo tengo. Pero nos da miedo. La Biblia dice que este Dios, el cielo es su trono, la tierra es estrado de sus pies. ¿Qué tan grande es? ¿Qué lo puede detener? A él nada. Somos nosotros los que nos ponemos los límites. Somos nosotros. En Juan hay un texto muy bonito que dice que más poderoso es el que está en nosotros. No dice que con nosotros. No es que Dios ande ahí acompañándolo como un niño y entonces te salió y Dios salió detrás suyo a cuidarlo. No, dije más poderoso el que está en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en calidad de Espíritu actuando en la vida de cada una de las personas. Usted es Dios andante, por decirlo así. Donde vaya, usted lo lleva en el corazón. Cuando venga, ahí está en el corazón. Cuando usted lo invoca, Él sale, se manifiesta. No de arriba, no, dentro de usted se manifiesta. Así que no hay nada a qué temerle. No podemos hacer muralla nosotros mismos, porque razón a veces tiene el dicho que dice: los peores enemigos somos nosotros mismos. Y Dios está esperando un movimiento de la iglesia. Dios está esperando solamente un movimiento.
Que se salga un poquitico a la acción para Dios, activar su poder, actuar. A veces, si usted se pone a ver y da alegría empezar a leer la historia de la iglesia primitiva, cómo se levantaban paralíticos, se sanaban enfermos, salían fuera los demonios. Pedro predicaba un mensaje y con un mensaje arrepentía a 5,000. Hoy en día toca predicar 5,000 mensajes para que arrepienta uno. Es que Dios cambió, no, es que esa gente, lo que decía el hermano, era gente que mantenía en lo que era, en la acción, en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, estaban llenos del poder de Dios. Y si había algo que no tenía la iglesia primitiva, ¿sabe qué es? Miedo. Los metían a la cárcel, los golpeaban, al ratico estaban afuera predicando. Y que me den más y contento, y seguían predicando y seguían parando muertos y predicando el evangelio. Y se extendió tanto este evangelio que usted y yo somos producto de esa persona, de esos apóstoles que un día vencieron el miedo. Si ellos se fueran metidos en cavernas, en cuevas allá, es posible que este plan no estuviera hoy. Pero gracias a que otros vencieron el miedo, nosotros estamos aquí. Para no ir muy lejos, los misioneros que pagaron el precio, los primeros para llegar a este país. Leía la historia del hermano Tomás Drons. Bueno, el Timoteo Drons contaba, decía estas palabras. Decía: mi papá, William Drons, mi papá le había dejado una herencia a mi abuelito, una herencia por allá. Y él esa herencia se la gastó en los viajes del Canadá a Colombia y en el sostenimiento en Colombia. Venció el miedo de despojarse de lo poquito que tenía. Hoy ustedes, nosotros también somos semilla de esa predicación. Tuvo los hijos en Colombia, aquí estuvo Tomás Drons, que fundó la IPUN, Esteban Drons, los que están en Estados Unidos, gente producto de alguien que venció el miedo a despojarse de lo que Dios les había dado. Ni siquiera lo de uno, porque todo es de Dios. Lo que leía ahora 8 días, Salmo 24. De Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todo es de Dios, todo es de Dios, todo es de Dios, nada es de nosotros. Pero a veces nos da miedo despojarnos. Estamos metidos ahí, paralizados, y Dios allá afuera esperando, y alguien que necesita de Dios, Dios esperando que usted, perdóneme, que usted y yo abramos la boca para manifestarse. Hay un texto que voy a leer, a ver si lo encuentro por aquí. Creo que está en Romanos. Romanos 10:14. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero viene una interrogante: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo se va a salvar el mundo pecador si nosotros no hablamos? ¿Cómo no se va a salvar la gente si no le estamos mostrando a Dios? Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero yo creo que ya todos fuimos enviados. Y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y eso es para usted y para mí, no solo fue para Pedro. Eso es para todos. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que lo único que Dios está esperando es que venzamos, que salgamos de la cueva del miedo, porque el miedo nos detiene. El miedo nos lleva a otra trampa que se llama la indecisión o la procrastinación. Mañana, todavía no, ahorita no. Las trampas de la indecisión. El miedo tiene su raíz, ¿sabe dónde? En la fe, en la ausencia de la fe. El miedo tiene raíz en la ausencia de la fe.
nos llena de excusas para justificarnos, para hacer que nos detengamos y no comencemos a actuar. Pero quedarse inmóvil solo le permite a los temores solidificarse más hasta congelar nuestras articulaciones emocionales y espirituales y nos dejará en el mismo lugar por el que hemos estado por tanto tiempo. El otro día les hablaba acerca de las conexiones de poder, ¿no? Y un poco hablé acerca de eso, de que hay conexiones que si no las soltamos, se nos pasarán los años, los lustros, las décadas. Pues el miedo es uno de esos. Si no tomamos la decisión de actuar y de movernos, de vencer el miedo, la acción, se nos pueden pasar los años, las bendiciones de Dios. La indecisión es una de las manifestaciones más crudas de cómo nos dejamos vencer. El miedo que debemos combatir es ese que nos paraliza y nos impide actuar en la obra de Dios. De nada sirven los sueños si nos despertamos con ganas, si no nos despertamos con ganas de hacerlos realidad. El punto crucial de tu carrera o de nuestra carrera en las cosas de Dios es dar el primer paso. Las decisiones solo se transforman cuando las convertimos en acción. Si pudiéramos definir el momento cuando alcanzamos mayores éxitos, es en el instante en que comenzamos a actuar. Otro texto dice en Santiago: la fe sin las obras está. Usted puede creer mucho, pero si no actúa, la fe no se manifiesta. Usted puede creer mucho que Dios sana, pero si usted no se para a orar por el enfermo, Dios no lo va a sanar. Con fe no se arregla todo. Hay una obra de por medio, hay un movimiento de por medio. Dios quiere salvar al pecador, pero solamente creyendo nosotros que se va a salvar, no se va a salvar. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Sabemos mucho y entendemos muy bien y tenemos la fe, pero mientras no la manifestemos, mientras no obremos, Dios no va a hacer nada. Dios no va a salvar a nadie. Entonces, hermano, vea, justo por esto quise traer este mensaje que Dios me puso, por la trascendencia de ese instante crucial, el que el Señor hoy nos permite escuchar palabras o llamado urgente a la acción. Llamados urgente a la acción. Hay gente que lee libros de motivación o muchos libros de diferentes, pero los libros no simplemente serán un cuento si no se ponen en la acción. La palabra de Dios solamente sería un cuento mientras esté escrita ahí, mientras no se lleve a la acción. El evangelio solamente será una noticia mientras nosotros la sepamos y no la manifestemos. Porque ya cuando se manifiesta, cuando se habla, es donde se convierte en poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está para que usted tumbe la barrera del miedo, el miedo de la vergüenza, a que se den cuenta de que usted es cristiano. La Biblia claramente le dice a usted y a mí: no se avergüence del evangelio, porque eso es poder de Dios para salvar la gente. Pararse a hablar o invitar o hacer la actividad que tenemos que hacer, hermano, eso es de estar desatando la salvación de Dios sobre la vida de la gente. Porque el miedo nos puede estar robando los numerosos propósitos de Dios, y con el tiempo es que apenas nos llegamos a dar cuenta que fue así. Con el tiempo empiezan a aparecer pensamientos como esto: uy, si yo lo hubiera hecho. ¿O no le ha pasado en la vida secular? Algún día le ofrecieron un terreno baratísimo y dije: no, eso y hoy está valiendo millones. Ay, si lo hubiera comprado. O el carro: no, ya subieron, vea, subieron tanto, si lo hubiera comprado. Algo parecido sucede en la vida espiritual. Yo le pregunto, un ejemplo: si en 10 años viniera a visitarlo su propio yo, ¿le agradecería o le reprocharía?
hablando en el aspecto espiritual. Si en 10 años apareciera nuestro yo, ¿te reprocharía? ¿Me reprocharía o nos agradecería? Más bien, si en 10 años nos tocara presentarnos delante de Dios, según las acciones que hayamos tomado, ¿te reprocharía o agradecería de haber tomado esas acciones de sembrar en la obra de Dios, de evangelizar, de llevar el mensaje? Mi yo en el futuro o me agradecerá o yo mismo me remorderé. ¿Me agradecerá que me acerqué a Dios cuando fue necesario? ¿Me agradecerá que le serví a Dios cuando me invitó a hacerlo? ¿Me agradecerá que consagré mi vida a Dios cuando tuve oportunidad? En la eternidad habrá un susurro constante de esta frase: si tan solo lo hubiera hecho. Esa frase susurrará en muchas personas y en muchas almas ese día: si tan solo lo hubiera hecho. El rico allá abajo estaba: si yo lo hubiera hecho. Si yo lo hubiera hecho, no estaba aquí. Si yo lo hubiera hecho, o es más, así la palabra de Dios dice que el que siembra, la obra de cada uno va a salir manifiesta ese día, porque el fuego la probará. Posible que no tomemos acción, no hagamos nada para la obra de Dios, y ese día se nos llame a cuenta, y ese día salimos escasamente con la salvación. Todo mundo recibiendo. ¿Cómo se siente usted, hermano Nacho? ¿Cómo se sintiera usted que todos en la empresa están recibiendo la quincena y a todo mundo le pagan y a usted no le pagan? Oiga, y eso delante de los hombres, pues delante de los hombres como que es cierto, pues al fin, cierto. Se portó mal, no me pagaron y todo el mundo se fue con su y nada. ¿Cómo se sentirá usted? ¿Cómo me sentiría yo de que el Rey del universo sabe dónde están las riquezas más grandes que hay? La Biblia dice que las calles son de oro. Las paredes, las murallas dicen que de onís, de ofir, de todas las perlas más preciosas que existen en el mundo, la riqueza más grande está allá. Dice que Dios va a recompensar a cada uno según lo que hayamos hecho. ¿Recuerdan un pasaje que leí ahora días que dije que el Señor le dijo a los apóstoles: cualquiera que haya dejado cosas para servirme a mí recibirá 100 veces más en esta vida? ¿Cómo se sentiría usted? Todo el mundo recibiendo. El otro día vino un niño que no se anotó, no se escribió para los regalos, y a todo el mundo le entregamos y no le pudimos dar. Pero, ay, Dios entregándole, tenga. No, ¿usted qué hizo? Señor, para mí. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué hizo para la obra de usted? ¿Qué hizo? El tiempo de la acción es ahora. Y el miedo paralizante debemos sacarlo de nuestra vida. Mañana lo hago, algún día voy a hacerlo, algún día le va a servir bien a Dios, algún día voy a entregarle mi vida completo a Dios. Hay que despojarnos del miedo. Hay que despojarnos del miedo. Soltar el miedo. Al soltar el miedo estaremos ganando. Soltar el miedo será la mejor forma de ganar. Hay que fundir todos nuestros talentos y nuestros dones que quizás hoy están en reposo. Posible que usted ni se haya enterado, pero sobre su vida están reposando dones y talentos que Dios ya le dio hace tiempo. Hay dones que Dios se lo da a la persona cuando es bautizada. Se bautiza y Dios activa dones, talentos, habilidades en esa persona para desarrollarlos en la obra de Dios. Ahí están, pero nuestro miedo los ha tenido petrificados. El miedo ha puesto nuestro corazón en un punto donde no se mueve para nada. Dios puso en usted capacidades espirituales poderosas, pero lo más posible es que estén detenidas, estancadas por el miedo. Isaías 8:11 al 13 dice esto: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo:
No llaméis conspiración a todas las cosas que un pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. No hay mejor forma de acabar con el miedo que entregárselo a Dios. No hay una mejor manera de combatir la angustia a través de la oración. No hay una solución más efectiva a la ansiedad que la fe. Son las rodillas las que debemos activar primero. No hay mejor método para vencer los miedos que profundizar y robustecer la dimensión espiritual de nuestra vida. ¿Sabe cuál fue el resultado del despojo de Elías? Porque Elías se salió de la cueva. Elías se salió de la cueva del miedo cuando Dios lo llamó. Elías, ¿qué hace aquí? ¿Qué está haciendo usted ahí? Es posible que usted hoy no escuche a Dios así con voz audible, porque Dios cambia los métodos. Usted no escucha, está ahí, ay, es que como que Dios me habló y me dijo que no. Está la voz de Dios. Está la voz de Dios. Posible que hoy Dios no le está diciendo a usted, oiga, sálgase de esa cueva así con palabras directas, pero a través de la palabra de Dios es lo que nos está diciendo y es lo que nos está invitando, de que nos salgamos de la cueva del miedo, donde de pronto hemos estado paralizados y estamos sentados al borde de las bendiciones de Dios, en la orilla del océano de Dios, paralizados por el miedo. Porque hay bendiciones que Dios se las suelta a cristiano. Le voy a dar cuando usted le sirve a Dios, hay cosas que Dios, cuando usted le sirve, Dios abre la mano así. Porque aparte de la salvación, lo más grande y lo más bonito es servirle a Dios. Y en servirle a Dios hay prosperidad. En todas las áreas hay prosperidad. Cuando usted se le porta bien a Dios y comparte el evangelio, invita, está en actividades de la iglesia, Dios hace esto, abre la mano y deja caer sobre usted bendiciones hasta que sobreabundan. Porque Dios no se mueve en base a la necesidad, Dios se mueve en base a nuestra obediencia y nuestra creencia a la palabra de Dios. Y si usted y yo alcanzamos a creerle de que servir a Dios es bendición, de que obedecer a Dios es bendición, esto también es garantía de que el día de mañana Dios lo va a prosperar, que Dios le va a prosperar. Pero hay que salirnos de allá. Elías se despojó del miedo y salió de la cueva para presentarte ante Dios, el que lo podía ayudar. Quizás nosotros como seres humanos no podemos hacer nada, pero ¿será que Dios nos está llamando en este día a que salgamos y nos presentemos, no delante del pastor, no delante del comité de evangelismo que quizás están aquí de una manera incentivándolos a que este año se va a trabajar, de que usted tiene que evangelizar, de que vamos a salir todos, de que vamos a dar un mensaje, de que vamos a compartirle a un amigo? No es delante de ellos ni delante de la iglesia. Hoy estamos delante de Dios, aunque usted no lo vea, pero Dios es omnipresente y está aquí en este lugar, y se ha permitido que de mis labios salgan estas palabras. Yo solamente soy la voz de Dios que sale para nuestros corazones. ¿Será que podemos presentarnos delante de Dios? Le digo una cosa, le repito lo que dije al comienzo: Dios solamente está esperando que salgamos de la cueva para empezar a engrandecer su reino, para empezar a engrandecer su iglesia. El otro día decía, las semillas que se siembran, esas mismas se recogen. Si queremos crecimiento en la iglesia, si queremos que esto crezca, tenemos que sembrar semillas de evangelismo. Debemos salir, hay que predicar. Hay que predicar en la calle, hay que predicarle al vecino, si es en las células, si es con bocina, si nos presta la banqueta a la casa. Usted no lo podemos a predicar, nosotros predicamos. La célula no la va a hacer usted. Préstenos los muebles de la casa y invite a sus vecinos conocidos, por uno, por dos, vamos. Jesús dijo en una ocasión: me era necesario pasar por Samaria
Es posible que Dios quiera pasar por su casa a salvar a alguien. Me es necesario pasar por tu casa, hermano Cristian. Hermana Otilia, me es necesario pasar por tu casa. Hermano David, me es necesario pasar por tu casa. Y alguien dijera, ir allá, ¿qué vale la pena? Si esa es la mujer samaritana, dijo los discípulos, es prostituta y está escondida de todo el mundo, pero el Señor tenía un propósito con ella. Era necesario pasar por ahí. Así sea por uno, es necesario ir. Pues si el Señor lo dijo, dejó las 99, vino a buscar una sola. Así sea uno que le prediquemos, así sea uno que escuche el mensaje, así sea uno nomás que escuche una canción. La palabra de Dios tiene poder en sus labios y en los míos. Solamente hay que abrir nuestros labios, hay que movernos a la acción. Yo sé que si hacemos lo que Dios nos está hablando, el Señor va a salvar muchas almas en este lugar. Y yo lo creo y lo siento por el poder de Dios, que muchas familias van a llegar a los pies del Señor, que Dios va a desatar las cadenas, las ligaduras de opresión, de maldad, y muchas almas van a llegar. El Señor dijo, toda criatura, es decir, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, los adultos, para todos hay salvación. Y yo alcanzo a creer que Dios va a hacer algo. Yo no sé si usted me ayuda a creer y se pone en pie en esta hora. Y vamos a hacer una oración en este momento. Y vamos a decirle, Señor, hoy me comprometo contigo y me salgo de la cueva para presentarme delante de ti. Te sirven mis manos, aquí están. Te sirven mis labios, aquí están. Se sirve mi voz, aquí está. Te sirve, Señor, la amistad que tengo con ese amigo que le puedo transmitir. Señor, aquí estoy. Se sirve mi simpatía, que los amigos me saludan y tengo amigos en todo lado, pero sabe, hasta hoy no he hecho lo que debo hacer: compartir el mensaje, soltar la palabra, invitarlos a culto, decirle que mi Dios es un Dios transformador, que Dios cambia los hogares, que Dios cambia las situaciones, que Dios sana, salva y llena con el Espíritu Santo a todo el que lo cree.